He subido todas las clases, ¿eh? Así que alguien tiene dudas sobre algún tema en particular o que quiere revisar algo, lo hemos subido. Entonces, ayer partimos viendo los accesos. Estos accesos, el túnel, en realidad es poco usado en la minería. A pesar de ello lo nombramos porque las minas hablan mucho de túnel, una labor que está al interior de la mina, le llaman túnel, ¿no? Entonces, ustedes no deberá sorprenderse de que en el fondo de la mina encuentren a alguien que menciona un túnel. Un túnel tiene dos salidas a la superficie. Puede ser horizontal o inclinado, como el Chacabuco que le mencionaba ayer, que es el acceso a los Andes. Uno de los más usados en la gran minería, sobre todo en Chile, es el socavón. El socavón es una galería entonces que es más o menos horizontal, se usa mucho porque en la alta cordillera, en las laderas, ¿no es cierto?, permiten los accesos. Y estos socavones pueden tener kilómetros para llegar a las zonas mineralizadas. El túnel, el socavón, entonces, la rampa. Estos dos, entonces, son actualmente, la rampa, los más usados. ¿Y por qué la rampa tiene tanto uso actual? Debido a que son de gran sección. Simplemente porque permite ingresar equipos, camiones, buses. Antiguamente el personal bajaba en pique a la base bajar una cantidad importante de metros, 300, 500 metros en el caso de Lota, por ejemplo, o 1000 metros en el caso de Schwager, en la mina de carbón en el sector de Lota. Schwager es una comuna de Lota. Entonces, allá tenían 1000 metros, imagínense. Entonces, después que llegaban a la base del pique, tenían que trasladarse y caminaban una cantidad importante de metros, kilómetros incluso, caminando hasta llegar a los lugares de trabajo. Actualmente con la rampa, los buses ingresan a la mina y llegan muy cerca a los lugares de trabajo. Eso ha permitido que la productividad mejore bastante debido a que al ingresar con un bus, ¿no es cierto?, lo acerca muy luego. Entonces las pendientes de estas rampas, ¿no es cierto?, generalmente son de 10% y zigzaguean, ¿no es cierto?, hacia el fondo de la mina, ya sea en una dirección vertical, como estoy dibujando, o inclinado, trasladándose de un punto acá, ¿no es cierto?, que puede ser ese, a un punto acá. Entonces, como hay una pendiente muy fuerte, tienen que zigzaguear. Y se hace con una pendiente de 10% aproximadamente, va a llegar a estos lugares. La rampa entonces ha acercado al trabajador a los frentes de trabajo, evitándole el cansancio, el cargar herramientas y una serie de otras cosas. Entonces, la rampa actualmente se ha convertido entonces en un medio de transporte muy importante, igual que el socavón, que permite el acceso de buses, camiones, equipos, en forma autónoma, son independientes, entonces ellos manejan hasta llegar a los frentes de trabajo, lo que esta autonomía les permite entonces que los equipos lleguen a los lugares de trabajo en sus tiempos, usando sus medios, ¿no es cierto?, ya sea oruga o ruedas, que son la mayoría, ¿cierto?, sobre neumáticos, equipos montados sobre neumáticos. El socavón entonces puede ser de cortada. Vamos a ingresar acá a Felipe y Alicia Valdés. Ya. Entonces tenemos el túnel. El túnel como primera labor que se usa mucho más en carretera que en la mina. Socavón entonces que puede ser de cortada cuando deja la mineralización en la parte superior, que es lo más habitual porque la minería usa la gravedad, el material baja por gravedad, entonces corta o deja colgado el mineral, ¿cierto?, en la parte de arriba. Eso hace que el sistema funcione y sea más fácil salir con las cargas hacia afuera. Frontón
El frontón, entonces, generalmente es una labor ciega que ayer lo mostramos, ¿no es cierto?, que se comunica ya sea con una rampa o con un socavón, ¿cierto?, y que permite avanzar por la corrida de la veta. Esa es una característica. Estos generalmente, el túnel, el socavón, la rampa, avanzan en estéril, ¿cierto?, y llegan a las zonas mineralizadas. En cambio, el frontón tiene la característica de ser una labor a nivel o con pendiente, ¿no es cierto?, siempre a nivel, en realidad, siguiendo la corrida de la veta, la corrida de la mineralización. ¿Por qué hablo de la mineralización? Porque en un manto, la corrida es el lugar más largo del manto. O sea, si tenemos un manto de 1000 por 200, entonces la parte que es más larga, 1000, sería la corrida. El contrafrontón entonces va siempre sobre el frontón. Entonces vamos a volver a la lámina que teníamos para mostrar esas variables. Entonces aquí teníamos, esta es una veta entonces, este es un corte que se le ha hecho a la zona mineralizada, y el socavón entonces ya dijimos es una labor que parte en la ladera. En la ladera del cerro, de la cordillera, en el caso nuestro, en Teniente, en la Andina, este es el medio más común de acceso. En las secciones de estos labores son tan grandes, ¿no es cierto?, que permiten que los buses puedan ingresar sin problema. Normalmente es para el tránsito de un equipo estos aparatos. ¿Y cómo entonces avanzan en dos direcciones? Las dos direcciones, pero tienen la sección de uno. Entonces, la respuesta a eso entonces es la siguiente. Tenemos, ¿no es cierto?, que nuestra galería avanza, ¿no es cierto?, pero cada ciertos kilómetros, ¿cierto?, se produce un ensanchamiento que tiene semáforo. Entonces, el semáforo, en el Teniente, por ejemplo, en la Andina se usa mucho este sistema. Entonces, se transitan los dos lados, pero con los semáforos entonces se regula. Cuando va uno en esta dirección, se esconde acá, ¿no es cierto?, y el que está acá espera, o al revés, si viene alguien que viene en esa dirección, este tiene que esperar, en fin. Pero se permite el tránsito de las dos direcciones. ¿Y cómo se controla? ¿No es cierto?, con semáforo. Entonces, esa es la forma correcta. Además, esto permite secciones mucho más reducidas que tener una galería de estas direcciones en dos. La fortificación también es mucho menor. Todos esos elementos entonces hacen de que sea viable una situación como esa. Entonces, tanto para la rampa como para el socavón, que son los medios más utilizados de acceso a la mina, se utilizan esos elementos. Bueno, entonces dijimos ese es el socavón que tiene una pendiente de 1% aproximadamente a favor, positivo. Entonces los equipos que salen cargados tienen más facilidad de salir en esa pendiente. Esto es más o menos una tradición antigua porque antiguamente se usaban carros. Los carros eran empujados por los mineros y salían aquí a la superficie donde estaba una planicie y podían descargar ya sea la roca que era estéril o mineral. Socavón entonces, la sección, la del equipo más grande, y cuando es muy largo y tenemos acceso a los dos sentidos, se ensanchan algunos tramos y se regula con semáforo. Aquí tenemos entonces nuestro frontón. Nuestro frontón también es una labor grande, ¿no es cierto?, porque tiene gran sección, debido a que los equipos también transitan por este frontón. Sobre el frontón, ¿no es cierto?, tenemos una chimenea. La forma de comunicar, generalmente la zona de explotación está de ahí hacia arriba. Entonces, si nosotros lo anotamos, lo que se trata de dibujar ahí. Entonces, generalmente la zona está de ahí hacia arriba. Esa es la zona de explotación. Entonces, vamos a marcar ahora el contrafrontón, la chimenea, el contrafrontón, entonces,
es el que se realizan trabajos, ¿no es cierto?, que permiten que el material baje hasta estos puntos y en forma regulada llegue a este nivel. Vamos a ver en el método, en algunos métodos se usa más este sistema. Por ejemplo, en el próximo trabajo va a ser el block caving, panel caving. Entonces, ahí nosotros tenemos un nivel de control, ¿no es cierto?, que es el nivel de hundimiento, y acá el nivel de producción. Entonces, ahí se aprecia bastante este sistema. Y de ahí hacia arriba entonces está la zona de exploración, donde el material viaja por gravedad, es regulado en esta zona, y en forma segura viaja desde el contrafrontón al frontón. Entonces, esa es la idea. Bueno, además hay otras labores mineras que son importantes, ¿no es cierto? Además del contrafrontón, podemos mostrar acá un corte. Entonces, esta era una vista en perfil, ¿no es cierto? Mirando la ladera, mirando la veta, la posición de la veta. Y lo que vamos a ver ahora es una situación distinta, que es una planta. Entonces, en esta planta, lo que vamos a ver es nuevamente el socavón visto de arriba. Si nos pusiéramos en un helicóptero y miráramos para abajo, vemos esta galería entonces que estaría el socavón, ¿cierto? El socavón nuevamente, que permite el acceso rápido a todos los frentes de trabajo. Aquí tenemos nuestro frontón, que va por la corrida de la veta. La corrida es muy importante, ¿no es cierto?, porque es la zona mineralizada que permite, ¿no es cierto?, extraer la riqueza. Ahí tenemos otras labores también, otras labores que son importantes de considerar, y que son los cruzados. Son nombres mineros, ¿cierto?, que nacen ahí, en el frontón, hacia ambos lados. Por ejemplo, acá vemos cruzados. Esos cruzados, entonces, pueden tener, son perpendiculares, pero también se pueden dar o cortar, en realidad. Esto en realidad era la cortada, me equivoqué. El cruzado es el que pasa de un lado a otro. Entonces, ahí tenemos un cruzado arriba. Vamos a mover este verde. Ahí. Más abajo también tenemos otro cruzado. Entonces, este cruzado y cortada se le llama, en realidad, cuando es perpendicular a la labor. Y se confunde ese con otra labor, entonces, que tenemos en la mina, ¿no es cierto?, que pueden tener distintas pendientes, direcciones, que son las estocadas. A veces la mina le llaman estocada también. Las estocadas son labores que, además de tener distintas direcciones y pendientes, aquí también esto se podría confundir con una estocada. Se utiliza para almacenar, ¿cierto?, combustible, por ejemplo. Es como un servicentro interior de la mina para que los equipos no salgan a cargar afuera, y cargan su combustible aquí en este interior mina. Están los talleres para que también los equipos no salgan afuera para reparaciones menores. Están los talleres, ¿no es cierto?, las bodegas, los pañoles donde se guarda la herramienta. Tenemos los polvorines, donde también se guarda explosivos, etc. Entonces acá todas estas funciones, todas estas labores cumplen una función determinada. Ahí tenemos entonces nuestras labores mineras. La chimenea entonces es una labor inclinada sobre 45 grados. Y ahí tenemos el contrafrontón. Acá se ha dibujado en blanco más que nada para no complicar la figura misma. Pero esta está también en mineral. Entonces este contrafrontón lo que hace es servir de control, ¿no es cierto?, de traspaso del mineral al frontón. Vamos a mostrar otras labores. Bueno, entonces, volviendo atrás, quería mostrar eso que ayer también lo habíamos mostrado, estamos reforzando. Vamos a volver a la primera página entonces, donde tenemos otros nombres. Túnel, socavón, rampa, frontón, contrafrontón, cortada, cruzado, estocada, nivel. El nivel entonces, normalmente la mina se divide en niveles, ¿cierto? Cuando tenemos una mina que tiene
la mineralización tiene más de lo que puede formar una unidad de explotación. Por ejemplo, hemos visto en el Soleil Topping que las alturas normalmente varían alrededor de los 100 metros. Entonces, si llegamos a tener una veta que tiene más de 100 metros, se puede subdividir en niveles. Y los subniveles, entonces, son labores al interior de la unidad de explotación. El subnivel, entonces, es una labor al interior de la zona de explotación, como por ejemplo el subnivel de perforación. En el Soleil Topping tenemos el subnivel de perforación. ¿Y cómo se separa un nivel de otro? Con losas de roca. Entonces vamos a tratar de dibujar un nivel. Si tenemos este nivel, dos niveles están separados más de 100 metros. Entonces aquí en su interior está la unidad de explotación. Por ejemplo, el Soleil Topping. Entonces se ingresa a través de labores mineras y esto conforma nuestra unidad de explotación. Entonces tenemos una separación, una losa por la parte superior e inferior, y también tenemos un muro que divide, ¿cierto?, una unidad de explotación de otra. Entonces, este muro, entonces, este pilar, ¿no es cierto?, es el que separa la unidad de explotación. La explotación minera es como un edificio. Estos serían los departamentos, ¿no es cierto? Acá está el muro que separa con el vecino y también con los pisos inferiores. Entonces, más abajo vamos a tener otras unidades de explotación que también van a estar separadas por labor. Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia entre un edificio y la explotación minera es que el edificio se va construyendo de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Primero se hacen todas las fundaciones, luego viene toda la construcción, la infraestructura, y finalmente se van generando los departamentos. Aquí al revés. Nosotros accesamos a través de la obra, a través de una rampa, a través de un socavón, ¿no es cierto? Y nos preocupamos de extraer el mineral que está contenido acá en forma segura. Entonces vamos a sacar todo el mineral que está acá hacia afuera. Entonces, el subnivel se refiere a las labores internas que hay aquí dentro de esta unidad de explotación. Bien, entonces eso era un poco lo de los niveles. Tenemos entonces otra no quiero avanzarla. Ya. Entonces tenemos el ratón que aquí, ahí sí. Tenemos también otros medios de acceso a la mina que son antiguos y que ya prácticamente no se usan demasiado, que son los piques. Todas estas labores antiguamente, la minería era montada sobre rieles. Entonces, estos sistemas funcionaban con carros. Y estos carros entonces se desplazaban por los piques, por los chiflones. Los chiflones entonces era una labor minera del carbón. En la minería del carbón se usaba mucho el chiflón. De hecho, si van a Lota van a encontrar el chiflón del diablo, que es es una cosa de comercialización, ¿no? De diablo no hay nada dentro, ¿no? Ahí son labores muy pequeñas. En este pique se baja 100 metros por un pique, se baja por un pique 100 metros y ahí baja el chiflón. El chiflón es una labor inclinada. Entonces, el chiflón, vamos a partir por el chiflón primero, entonces tiene una parte horizontal que es la entrada de la labor minera y posteriormente baja por una pendiente hasta 25%. 25% significa 14 grados aproximadamente. Entonces la gente bajaba caminando o subía caminando, según el caso al inicio o término del turno. Entonces esta labor minera, aquí arriba se arreglaban los carros, ¿no es cierto? Y con polea, ¿no es cierto? Un winch aquí afuera movía estas cargas en la vertical. Ese era el chiflón. El chiflón, entonces, en el carbón se usaba mucho este sistema para la extracción de carros. Y en algunas pequeñas minas, unos pirquienes, todavía se siguen usando. Si van a Lota, a la Curanilagüe, toda esa zona del carbón,
van a encontrar este sistema de chiflones. Bueno, el pique entonces es una labor vertical, principalmente vertical, también puede ser inclinado. Tenemos el pique máquina, hay piques al interior de la mina que comunican dos niveles, por ejemplo, que sirven de traspaso de mineral o para la ventilación, piques auxiliares o PEC. Todo esto se confunden un poco porque es casi lo mismo. Al interior de la mina se comunican dos niveles y ya tenemos entonces un pique auxiliar. Tenemos al interior de la mina una labor, ¿cierto? Tenemos una labor. Acá tenemos un pique que puede ser vertical, que sirve para el traspaso de materiales, o también para la ventilación. Entonces a esto se le llama OP, cuando traspasa material, la OP. Piques auxiliares cuando cumplen funciones auxiliares, ¿no es cierto? Que pueden ser para el cableado, ¿no es cierto? Por ejemplo, cable eléctrico, en vez de llevar a hacer una vuelta muy larga, se hace un pique, ¿cierto? O un sondaje y se traspasa el cable hacia el nivel inferior. Pique interior, entonces este es un pique interior, que puede ser para el traspaso material. En la división del teniente tienen piques interiores. Se ingresa por el socavón, ¿no es cierto? Pero para pasar de un nivel a otro, usan el pique. Y solamente lo usan para personal y el traspaso de materiales. Inclinado, obviamente está el pique inclinado. Pique máquina, entonces, es cuando se tiene un castillete sobre la labor. Entonces tenemos un pique. Vamos a mostrar un archivo. Lo que pasa es que no quiero complicar demasiado el ingresar y salir de este archivo porque a veces genera problemas en la grabación. Entonces, cuando tenemos un castillete en la parte superior, se habla de un pique máquina. Entonces acá hay una polea entonces hay acá tenemos entonces una polea que está por donde pasea el cable. Entonces acá tenemos nuestro cable que baja hacia una casa máquina, donde hay un winch instalado. Entonces ese winch entonces es un tambor, uno o dos tambores entonces que con motor eléctrico mueve esta carga hacia el pique. A esto se le llama pique máquina entonces, porque tiene una máquina que es la que mueve las cargas hacia arriba y hacia abajo. Pique entonces, vertical, inclinado, pique máquina. Estamos hablando de labores verticales o inclinadas, más de 45 grados, y que cumplen diversas funciones en la mina. Antiguamente mucho más que ahora. ¿No es cierto? En cambio la chimenea, vimos un archivo de la chimenea, ¿no es cierto? La chimenea digamos, es una tarea, una labor minera que cumple funciones importantes en la mina, no solamente como para una cara libre, sino que para la ventilación, para el traspaso de materiales, ¿cierto? Muchos piques inclinados se construyen como chimeneas al interior de la mina. Para tener dos niveles, hay que tener dos niveles y se construye con chimenea. ¿Por qué? Porque la construcción de un pique es lo más complicado que hay. Recién ya mostraba el pique máquina entonces, ¿por qué? Porque las cargas tienen que salir hacia arriba. Entonces, toda la tronadura se desarrolla al interior cuando se construye el pique. Vamos a mostrar algo para no hablar en el aire. Entonces, cuando se está construyendo un pique, ¿cierto? Vamos avanzando hacia el interior. Esta es una obra de ingeniería, ¿no es cierto?, que requiere perforar. Pues primero está la perforación que se hace hacia el nivel inferior, luego hay que cargar con explosivos. Toda esa parte es exactamente igual, la perforación y la tronadura da lo mismo hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, hacia todos lados. ¿Cuál es el problema? Que esa roca tronada queda ahí mismo. Entonces hay que instalar el pique máquina para poder levantar las cargas. Podemos hacer el puro castillete nomás para no complicar tanto. Entonces todo esto que está acá se tiene que tener con cables eléctricos, cables de acero, cables de acero, para tener un balde o algo donde cargar el material. Entonces todo este avance es bien complicado, además hay niveles freáticos, se llena de agua esto,
Los mineros tienen que usar ropa especial, el explosivo también es especial, el avance es lento porque la roca que hay que extraer de acá es demasiado, hay que cargarla a pulso. Si es muy grande en la labor, el pique, entonces te puede tener una pequeña máquina en su interior. Todo eso hace bastante complejo. Cada vez que hay que hacer una tronadura, todo el personal tiene que salir hacia afuera, el material tiene que ser descargado acá en tolva. Entonces hay que fortificar, hay desprendimiento roca, si hay una falla complica bastante el tema, hay que fortificar. Entonces es realmente un trabajo muy difícil de realizar. Es una obra de ingeniería de alto costo, muy lento el trabajo. Eso también ha hecho de que se haya abandonado la construcción de piques. Actualmente son muy pocos los piques que se construyen en las minas. Bueno, tenemos, además de eso, bueno, acá arriba tenemos una figura, pero no la vamos a mover esto primero. Entonces acá aparecen vocablos mineros, que es bueno tenerlos presentes. El brocal del pique entonces se refiere al nivel superior. Voy a mostrar un archivo más adelante para recalcar cuál es el brocal. Pero el nivel superior en la entrada, normalmente el brocal entonces se refiere cuando tenemos un castillete ahí. Entonces este nivel de acceso al pique, ¿cierto? Que va a ser el pique, va a estar ahí. A esto se le llama el brocal porque hay que fortificar esto, hay que colocar una losa de concreto en la parte superior. El acceso al pique, toda esta zona es una roca bastante blanda, por lo tanto se tiene que revestir, se hace como un círculo alrededor del pique con cemento, ¿no es cierto?, para construir, fortalecer, que no haya desprendimiento de roca. A esto se le llama el brocal del pique. El castillete es la parte superior donde se instala la polea para mover las cargas. El trabajo minero entonces se puede hacer con jaula o con skip. Las jaulas y skip lo vamos a mostrar más adelante. La jaula entonces, la polea que tenemos acá arriba con su máquina extractora, mueve las cargas entonces y ahí va, esa carga se mueve a través de skip, ¿cierto? Que es un envase metálico, por llamarlo de una manera, es un depósito metálico, ¿cierto?, que permite la carga y descarga del material en forma automática. ¿Cómo lo hacen? Lo vamos a mostrar en el archivo más adelante. La jaula entonces, se introducen carros dentro de esta jaula y se eleva entonces, aquí aparece todo un curso que ustedes tienen más adelante, se llama extracción vertical. La extracción vertical entonces trabaja con este sistema. Por el pique entonces se mueven cargas y estas cargas se mueven mediante una jaula. Si se usan rieles, antiguamente se usaban rieles, entonces los rieles transportaban carros, los carros se introducían dentro de la jaula. Y estas jaulas podían tener un piso o dos pisos o tres pisos, dependiendo de la densidad del material. Y el skip es un depósito metálico entonces que permite la alimentación y descarga en forma automática. En el sistema se ha usado mucho, en la mina Navío está este sistema instalado. En el carbón se usaban jaulas, en la minería del carbón. Polea entonces, la polea es aquella que está acá arriba, en el castillete entonces, que permite direccionar las cargas hacia el interior del pique. Las poleas entonces son de acero, de gran diámetro, y permiten, ¿no es cierto?, direccionar las cargas. Winch entonces, el winch es la máquina que está afuera, ¿no es cierto?, o al interior de la mina también hay winches, que tiene tambores que se pueden enrollar y desenrollar el cable. El cable se va enrollando y desenrollando. Este cable que está acá, que baja por el pique, pasa por la polea y tiene que enrollarse para poder subir, se va enrollando como un tambor. El winch es igual que un volantín, ¿no es cierto?, el carrete del volantín. Cuando uno está elevando un volantín, ¿cierto?, el hilo, que no debe ser curado, ¿cierto?, un hilo normal,
permite elevar volantines. A lo mejor han elevado volantines. Entonces, cuando ya se aburren de elevar el volantín, van enrollando en un carrete. Es lo mismo acá con acero, con un cable de acero, ¿no? Bloque o pañol, entonces, el bloque son zonas mineralizadas que están al interior de la mina. El paño se refiere más bien a los mantos. A los mantos, entonces, zonas de explotación que quedan en el interior de la mina. Caserón, ya el caserón lo conocen, está en la tarea número 1 que tienen ustedes. Puentes y pilares son aquellas puentes, ¿no es cierto?, que se dejan para separar una unidad de explotación de otra en la vertical, y los pilares son rocas, pilares de roca que se dejan en el sentido horizontal. Antes había mostrado eso. Desmonte. El desmonte, entonces, es aquel material estéril que se ha sacado de la mina, ¿no es cierto?, que no tiene ningún valor mineral y se deja fuera de la mina en botadero. A eso se le llama desmonte. Minerales sin ninguna presencia mineral o una presencia demasiado baja que no es atractiva su extracción, su procesamiento mineral. A eso se le llama desmonte. El disfrute, entonces, se refiere al mineral que está dentro de la mina, donde se saca solamente las leyes altas, y todo el mineral de baja ley se deja al interior de la mina, no se extrae. A eso se le llama disfrutar la mina. Disfrutar la mina, entonces, significa extraer solamente los minerales de buena ley, los de baja ley abandonarlos. Mono o callapo. El mono, entonces, es un poste que se pone en la vertical. Entonces, un mono, hay un archivo que tenemos que es de fortificación. Entonces, generalmente el mono es un poste metálico, un rollizo de madera, ¿cierto?, que se coloca entre el piso y el techo. A veces se coloca un sombrero y unos zapatos para que dure mucho más. Entonces, estas son fortificaciones temporales que se realizan al interior de la mina para evitar algún daño. Por ejemplo, si hay una falla acá, entonces se trata de sostener. Y la roca, el resto de la roca está en buenas condiciones y no necesita fortificación. Por lo tanto, para evitar daño, se puede colocar esto para el hundimiento, etc. Callapo, entonces, el callapo en las minas se refiere a un rollizo de madera también, que se atraviesa de lado a lado. El rollizo, entonces, es un palo, digamos, un poste de madera, ¿no es cierto?, que está natural, sin cepillar, y que se atraviesa y se empotra en la galería. Y arriba se puede colocar algunos castillos de madera, ¿no es cierto?, para digamos, evitar que se produzca un desprendimiento de roca. Entonces, evita que se desprenda algún material. El callao, entonces, es una rolliza horizontal que se empotra en las cajas de la labor. Y son puntuales. Estas dos funciones, estas dos son puntuales. ¿Qué significa puntual? Que no es lo permanente en la mina. Marina o saca. Entonces, generalmente en el avance de galería, normalmente se está hablando de marina. Marina es el material tronado, ya sea mineral o estéril, el material tronado. Y la saca, cuando se habla de saca, entonces, cuando la marina se mezcla con rocas por acuñadura de roca, por otro estilo. Entonces, la tronadura se ve contaminada por otros materiales, entonces se habla de saca. En general, el material tronado, entonces, es se le denomina marina. Entonces, todo el material tronado es mineral o estéril. Desquinche. ¿Cuándo se habla de desquinche? Entonces, cuando en una labor minera, por ejemplo, ustedes en su labor van a usar en el subnivel de perforación, van a usar una máquina como el Rey Boren. Generalmente el tamaño de la máquina es muy grande, ¿cierto? Son dimensiones bastante grandes, y por lo tanto, para ubicar la máquina, para instalar la máquina, se tiene que ensanchar la labor minera en el techo,
Entonces, desquinche se llama a una labor minera, entonces cuando yo quiero, ¿no es cierto? Esta es mi labor minera, significa agrandarla, ya sea hacia el lado, ¿cierto? Hacia el río. O obviamente también para el otro lado. Entonces quiere decir que esta labor queda más grande en un tramo de la galería, no en toda la galería, para hacer algún trabajo especial. El desquinche, entonces, ensanchamiento de la galería en un punto determinado. Por ejemplo, en las galerías principales, por ejemplo, se hacen refugios. ¿Para qué son los refugios? Porque cuando transita personal a pie, ¿cierto? Y viene un vehículo, tenga dónde esconderse. Refugio, entonces, un pequeño ensanchamiento de la galería de 1 metro, 2 metros, donde alguien se puede esconder mientras cruza el vehículo. Marco, perno de anclaje, entonces, eso lo vamos a ver esto ya es fortificación definitiva. Los marcos, entonces, pueden ser de madera, marcos metálicos, contienen 3 piezas, generalmente, o 4 piezas. El perno de anclaje es un fierro que se introduce dentro de la pared del cerro, ¿no es cierto? Y da una consistencia al cerro. Entonces, estas son fortificaciones definitivas y las vamos a ver cuando corresponda a ver el archivo fortificación. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro archivo. Bueno, aquí están los nombres. Disfruta, entonces, hablábamos cuando el mineral de baja ley que quedó en la venta en explotaciones antiguas en que solo se aprovechó el mineral de buena ley. A eso se le denomina disfrute. Saca todo material que se extrae del interior de la mina, ya sea por medio de tronadura o acuñándolo. Entonces, incluso mezclados los dos. Marina, solamente material tronado, roca o mena fracturada por los explosivos, en un disparo o tronadura. La marina puede tener valor comercial o no, ¿cierto? Si es mineral, tiene valor comercial. Si es estéril, no hay valor comercial. Y desmonte, material estéril o de leyes no económicas depositados en la cercanía de la mina, botadero o cancha de stock. Los mineros en general, la roca estéril la bota en botadero. Y aquellos minerales de baja ley, ¿cierto? Generalmente los deja en cancha, los deja separados. ¿Por qué? Porque permite, ¿no es cierto?, que ese mineral se pueda lixiviar, por ejemplo, echándole soluciones de ácido en la superior, se puede recuperar algo del mineral que está contenido. Por lo tanto, los mineros no botan juntos el material estéril, pero para la definición va de esa manera. Entonces, el material estéril se bota en botadero. Y los que tienen muy baja ley, 0,1%, 0,2%, se dejan en cancha de stock, ¿no es cierto?, para lixiviarlo, ¿no es cierto?, y recuperar algo de mineral. Bueno, aquí está nuestro dibujo, entonces, por si alguien no entendió algo, puede consultarlo ahora. Socavón, entonces, tenemos el frontón, las cortadas, los cruzados, las estocadas. Chimenea, entonces, más de 45 grados y el contrafrontón. Bueno, acá mostramos el pique. Cuando se construye el pique, entonces, comienza a avanzar. Es un trabajo lento. Para poder avanzar en esto hay que tener el castillete. Ahí tenemos un castillete. Entonces, acá tiene que tener una polea, ¿cierto?, para poder avanzar. Ahí tenemos nuestra carga, nuestra polea. Acá tenemos la máquina extractora, que tiene un ángulo. Este ángulo es de 45 grados más o menos. Lo que se trata de ubicar acá es que el mínimo esfuerzo, o sea que hay una distribución de esfuerzo. Entonces esta polea que está acá, aquí está el brocal del pique, ¿cierto?, que es la entrada. El castillete entonces dirige las cargas, y este puede ser una jaula o un esquí. Entonces cuando se comienza a avanzar hacia el nivel interior, se va avanzando y todo el material tronado se va sacando hacia afuera.
Entonces, a medida que hay mayor profundidad, los tiempos de salida, cada vez que se efectúa una tronadura, son más largos. Hay que fortificar esto, porque pueden haber desprendimientos de roca. Hay agua que baja, ¿no es cierto? Y hay que tener estanque a veces en los lados para poder ir vaciando. Además, si tiene material estéril, es un barro. Ese barro, entonces, tiene que sacarse con bombas especiales hacia los estanques y de los estanques limpiarlo, ¿no es cierto?, para sacar con una bomba centrífuga hacia afuera. El trabajo, esto es un trabajo realmente delicado. Aquí tenemos entonces nuestra división. Ahí tenemos una labor, ¿no es cierto? Tenemos la unidad de explotación. El caserón es una zona explotada. Ahí tenemos pilar, entonces, ahí se ve el pilar de roca, ¿cierto? Que está separando en el nivel horizontal. Tenemos la losa o puente, en realidad losa o puente es lo mismo, que separa, ¿no es cierto?, la unidad de explotación de las labores mineras y de las labores inferiores. Entonces acá tenemos un nivel, este es el nivel, otro nivel, tres niveles tenemos nosotros, y al interior se dan los subniveles. La unidad de explotación, entonces, aquella que estamos realizando nosotros para trabajar. Bueno, aquí está una serie de nombres. Aquí tenemos un túnel, entonces, que comunica, sale a la superficie por ambos lados. Tenemos dos accesos o dos salidas. Tenemos el pique máquina, entonces, que se refiere al castillete con su máquina extractora. Y ya sea jaula o esquí. Tenemos entonces el peinecillo, castillete o peinecillo, que se denomina a la infraestructura que tenemos en la parte superior del pique para poder mover las cargas. Pique máquina, entonces, el túnel, la chimenea, ya sabemos lo que es la chimenea. La sale máquina, entonces, se refiere a donde está instalada la máquina extractora, ¿cierto? Que hay un winch instalado, vamos a mostrar un winch más adelante. Un winch instalado, entonces aquí tenemos un pilar de protección del pique, ¿no es cierto? No se puede sacar ese material porque si no el pique se desmorona. Tenemos un socavón, un acceso, ¿no es cierto? Acá tenemos la chimenea, entonces una labor inclinada, más de 45 grados. Ahí tenemos desmonte, material estéril, ¿no es cierto?, que se ha dejado fuera de la mina, y según la definición, con muy baja ley. Pique inclinado, entonces tenemos más de 45 grados. Una estocada, entonces, una estocada quiere decir una labor que se haya construido desde el pique. La estocada puede estar no solamente desde un frontón, sino que también de un pique. Contrafrontón, entonces, ya hemos dicho que el contrafrontón es el que recepciona el material, donde se realizan los trabajos, y el frontón es la parte que está más abajo. Ahí tenemos el frontón, entonces, y acá tenemos embudos o buzones que se usan, ¿no es cierto?, para el traspaso seguro del mineral desde el contrafrontón al frontón. Y ahí sigue hacia abajo. Nivel o subnivel pique auxiliar, entonces. Ahí tenemos un pique auxiliar que puede servir para almacenar agua, por ejemplo, como estanque. Ahí tenemos la rampa, entonces, una rampa que tiene una pendiente de un 10%, puede ser siguiendo una dirección, un eje, o desplazarse en el sentido horizontal, según el lugar de acceso. Chiflón. El chiflón, entonces, una labor inclinada que tenemos acá. Bueno, aquí están más o menos todas las labores que nosotros vimos. Pique interior, entonces, AOP, está ahí. Y este es un bloque. Este es un bloque, entonces, que puede ser una unidad de explotación a explotar en el futuro. Y ahí estamos con las labores. Entonces, este es el laboreo minero, entonces era necesario que lo mostráramos. Si no hay consulta, seguimos. Entonces, vamos a mover esto para poder bajar. Entonces, vamos a ir al otro archivo que tengo, nuevas funciones. Entonces, acá tenemos este que está acá. Entonces, el que vamos a ver ahora es la tracción vertical. Tracción vertical. Este archivo también está acá en su interior.
extracción vertical. Ahí lo tenemos entonces. Vamos a reanudar el desarrollo entonces. Ahí tenemos eso que está ahí. Curso es el que tengo que mostrar ahora. Ahí lo tengo y ahora comparto. Se ve el pique, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguien dice que sí? ¿Camila se ve o no se ve? Sí, sí se ve, profe. Ya, perfecto. Bueno, acá tenemos nuestro esquema de trabajo. Bueno, aquí vemos entonces las poleas entonces que dirigen la carga hacia el fondo de la misma. Los castilletes tienen diversos diseños. Este soporte entonces para evitar, digamos, que la torre sufra algún problema de equilibrio, ¿no es cierto? Un soporte, un apoyo para, por la fuerza que se produce de la máquina extractora. Entonces esa es la superficie de la mina. Los castilletes, bueno, van a tener, depende de la duración, ¿cierto? Estos castilletes o torres, duran la vida útil de la mina, o sea, prácticamente no. Cuando se construye un pique es para toda la vida de la mina. Acá tenemos entonces otro castillete. Los piques en general se han utilizado en la minería no metálica. ¿Cuál es la minería no metálica? El carbón, la caliza, aquellos que se extraen prácticamente en un 100%, tienen leyes muy altas. El carbón prácticamente salía entero, se lavaba solamente afuera, se sacaba la roca y no había que hacer ni un proceso adicional. La caliza con 70-80% tampoco iba directa a la fundición. Y otros productos que se sacan donde se usa pique. ¿Por qué? Porque para la minería metálica esto es imposible por sus leyes tan bajas. El teniente, por ejemplo, imposible que pudiera usar este sistema, que son minas metálicas que tienen leyes bajas y por los niveles de producción sería imposible usar. Bueno, mostramos esta foto entonces para mostrar los pirquenes. Los pirquenes entonces, pequeñas minas donde el único acceso es este pozo de pique, ¿cierto? Por aquí bajan y suben, no hay, una minería debe tener dos accesos, no lo había dicho antes, ¿no es cierto? Para la ventilación y también por si hay algún problema de desprendimiento, de hundimiento. Acuérdense los mineros de San José, ¿cierto? Los 33 que están ahí en la mina de San José, finalmente ellos tenían una sola salida nomás, y esa salida, que era una rampa, se bloqueó, producto de la explotación, ¿cierto? Y quedaron encerrados por mucho tiempo. Entonces, eso ocurre cuando no se tiene dos accesos. Bueno, aquí tenemos entonces una pequeña casa máquina, ahí va un cable, y aquí está la polea, que esta se puede desprender en cualquier minuto. Profe. ¿Sí? Que se ve solo la primera diapositiva. Ah, ya. Entonces vamos a... Ahí está la segunda. Ya, compartir. Ya. Entonces tenemos... a ver, vamos a hacer un movimiento. ¿Se están viendo todo ahora o no? Sí, ahí sí. Ahí está la tercera. Ya, perfecto. Gracias. Si no me dicen, no, yo no puedo saber eso. Bueno, acá tenemos el castillete, entonces. Esta es una pequeña minería donde tiene una pequeña polea, ¿cierto? Y prácticamente poco deseable, pero los pequeños mineros, aquí estas son pirquenes, ¿no es cierto? Explotaciones familiares, artesanales, que son normalmente explotaciones de oro. Bueno, esto es lo normal que tendríamos que tener en un pique, ¿cierto? Un pique que tiene acá vemos nosotros el brocal del pique, la superficie, una infraestructura acá, de tal manera de permitir
que los cables se deslizan al interior de la mina y hay niveles de carga de skip o de carro, dependiendo de la mina. Entonces acá vemos el castillete con toda su infraestructura. Aquí vemos las rejas, ¿no es cierto?, ya para ingreso, ¿no es cierto?, del personal, o ingresos, si ustedes ven ahí hay unos rieles donde podría entrar la jaula, o sea, los carros a la jaula, y de salida. O sea, generalmente llega un carro y otro carro vacío, por ejemplo, si está en el nivel superior, el carro vacío saca el carro lleno, y el carro lleno se va a ese lugar. Si es en el fondo de la mina, entonces el carro lleno saca el carro vacío. Y ese es un movimiento normalmente que hay un sistema de empuje acá, que todo se hace automatizado, que no hay esfuerzo físico. Aquí vemos el pique entonces, los cables de acero, las uniones, los amarres, ¿no es cierto? Como vemos en la parte superior del pique, su anillo, ¿no es cierto?, es totalmente fortificado, generalmente se pone hormigón armado. Aquí vemos una malla que está rellena con chocre. Bueno, todo eso son elementos de fortificación. Bueno, en esta foto entonces muestra una situación más rudimentaria. En una mina pequeña entonces lo que se usa es un balde con un cable de acero que llega al fondo de la mina y es cargado a pulso. Esto es cargado a pulso. Este balde entonces tiene estas cadenas, ¿no es cierto?, que permite el amarre, ¿no es cierto?, y el levantamiento de la carga. Entonces el problema de cargar este material, sacarlo hacia afuera y después introducirlo dentro para volver a llenarlo, es un ciclo bastante largo, de bajo rendimiento. Aquí tenemos entonces en los piques grandes ya, de gran tamaño, de una mediana minería, vemos esta pequeña jaula que es para los supervisores. Aquí cabe uno o dos personas solamente. Entonces esto se hace para instalarlo en un costado del pique, para impedir, ¿no es cierto?, el movimiento de materiales. O sea, acá hay una jaula o un skip dentro que está operando y que está en producción. Entonces, cada vez que ingresa una persona y usa el pique principal, se detiene la producción, ¿no es cierto?, para que ingrese, baje y luego se reanude la operación de explotación. Entonces, para evitar esa interrupción, se tiene esta pequeña jaula que se desliza por un costado del pique. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un castillete y ahí vemos una jaula. Esas que están al interior son jaulas de 2 pisos y en su interior podrían alojar carros. Acá tenemos otra jaula. Entonces, generalmente está sellado esto, pero el carro, ¿no es cierto?, hay un sistema de rieles dentro de la jaula donde permite la continuidad de los carros que vienen desde la mina para ingresar acá. Tiene dos pisos. Entonces tenemos 2 pisos ahí. Y estos son los skips. Entonces estos armazones de acero tienen un punto de carga en la parte superior y un punto de descarga en la parte inferior. Entonces esto se mueve con cable de acero en la vertical y permite la carga y descarga en forma automática. O sea, pueden estar todo el día viajando sin la intervención del hombre, porque está totalmente automatizado el sistema de carga y descarga. Ya vamos a ver cómo hace la carga y la descarga. Bueno, aquí estamos viendo cómo desliza, tiene una verdadera tolva de descarga, ¿cierto?, que permite, ¿no es cierto?, el deslizamiento del material hacia el vaciado. Acá arriba tiene la carga y abajo la descarga. Bueno, aquí vemos otro skip, distintos diseños, entonces la carga por la parte superior y la descarga acá inferior. Bueno, ahí se aprecia entonces en la parte inferior que hay una pequeña tolva de desplazamiento acá, ¿no es cierto?, un pequeño, como una verdadera receptora de material que canaliza el mineral hacia la tolva de almacenamiento. Y acá tenemos el skip. Este lo usa en la mina Navío. La mina Navío, que está en la 5ª región, tiene todo este sistema instalado. Entonces, acá vemos el trabajo con carros. Aquí vemos los carros, entonces, aquí hay una verdadera compuerta
que se baja, ¿no es cierto?, hacia el carro. Cuando llega a la jaula, estas compuertas, ¿no es cierto?, estos deslices, estos verdaderos, se bajan, se descansan sobre el riel que tiene la jaula y se introducen los carros. Y por otro lado salen hacia afuera. Entonces una vez que se hace un carro por piso. Y acá arriba entonces también ocurre lo mismo. Cuando llegan arriba entonces van sacándolo. Y todo eso se mueve con cables de acero. Y acá está la máquina extractora entonces que permite enrollar y desenrollar. Ahí está la polea entonces que permite el control de las cargas hacia adentro. Y acá podemos ver lo mismo, no se aprecia tanto, pero en la situación esta que está acá con más detalle para el ingreso de carro y salida de carro. Acá tenemos entonces el sistema con skip. El skip entonces, ¿cómo funciona en realidad? Aquí vemos un sistema entonces que lo que pasa es que acá generalmente hay una cinta transportadora. Una cinta transportadora que mueve la carga que viene de algún pique, y que tiene un pesómetro. Ese pesómetro entonces permite que base una cierta cantidad de material en esta tolva. Esta tolva de almacenamiento entonces tiene la misma capacidad del skip. Cuando el skip llega acá, activa una compuerta, ¿no es cierto?, y se produce una descarga casi simultánea. El material que estaba aquí almacenado pasa al skip, que tiene la misma capacidad, y se va hacia arriba. Cuando viaja, entonces comienza la cinta a moverse nuevamente. Cuando cumple la cantidad de carga que tiene que vaciar acá en esta tolva, esta se detiene. Una vez que es cargado el skip, entonces se va y comienza nuevamente la cinta transportadora a vaciar nuevamente la carga, a llenar esta tolva. Y así está. Aquí arriba se descarga entonces, produce el vaciado y está viajando, ¿no es cierto? Ahí se ve dónde descarga el skip. Hay una pequeña traspaso de material, ¿no es cierto?, hacia una cinta transportadora, hacia un pique, algo pasa, ¿cierto?, donde se sigue, continúa el viaje. Entonces, todo esto es transporte. El mineral viaja, ¿no es cierto?, desde las zonas de explotación hasta estos puntos para salir hacia afuera de la mina y llegar a los puntos a la planta, finalmente llegar a la planta. Entonces, este es el costo que tiene el movimiento de materiales, desde la planta, desde los lugares de trabajo de la mina a la planta. Bueno, acá vemos el detalle de carga, ¿no es cierto?, cómo se carga el material y la descarga en la parte superior. Ahí vemos la descarga. Bueno, todo es un sistema que hay. Bueno, estos son winch. Bueno, estos todos son de un tambor solamente. Aquí tenemos una pequeña palanca, ¿no es cierto?, que permite el movimiento en un sentido y en otro. Tiene una zapata acá, ¿no es cierto?, que va frenando y permite el movimiento. Para que se pueda mover este tambor, entonces, se tiene que tener un motor eléctrico o un motor neumático, ¿no es cierto?, que le da la potencia necesaria para girar esto. Estos son pequeños winch en realidad que se usan para el movimiento de carga en sentido horizontal o inclinado. Ahí se ve el motor. El motor entonces que permite el movimiento. Este cable entonces de acero se va enrollando en las minas. Para la extracción vertical generalmente en la pequeña minería se usa mucho esto, pero para la mina, la gran minería, mediana minería, se usan otros tipos de winch. Este también es un tambor, entonces el cable de acero baja, ¿no es cierto?, por el pique y lo está subiendo y bajando y dirige las cargas a través de la polea. Puede tener dos tambores, entonces uno para subir y otro para bajar. Entonces mientras uno se desenrolla, el otro se enrolla y así al revés. Y este accionado tiene un eje entonces que es accionado por un motor que está ahí al lado. Bueno, acá tenemos entonces el cable de acero. Tiene un tejido, estos se llaman torones. Los torones, si ustedes ven acá, tienen alambrecitos. Estos son alambres muy finos que se tejen, ¿no es cierto?, para poder darle flexibilidad al cable, para que pueda girar por la polea, para que pueda hacer todo eso, ¿no es cierto?, y hacerlo flexible, porque este es puro acero fino, ¿no? Es alambres de acero
inicialmente fueron barras de acero y con trefilados los fueron adelgazando, y después hay unas máquinas que permiten, ¿no es cierto?, hacer este tejido y lo doblando, girando, ¿no es cierto?, para darle. Entonces aquí tiene torones. Estos torones entonces son los que permiten darle flexibilidad. Al medio puede haber un torón de algodón, ¿no es cierto?, o otro torón de acero. Bueno, lo que se usa entonces en las minas como navío, por ejemplo, o en el carbón, era la polea quepe. Polea quepe. Entonces, polea quepe. Vamos a escribir cómo se escribe. Se escribe coepe. Coepe. La polea quepe, entonces, es un invento francés, ¿no es cierto?, donde la polea, ustedes ven ahí hay varias poleas, pero cada una tiene un largo tal, ¿no es cierto?, puede ser 1000 metros. Lo que pasa es que el cable no se enrolla como en los anteriores. Como en el caso anterior, por ejemplo, estos cables se enrollan. Este cable de la polea quepe no se enrolla. ¿Qué es lo que ocurre? Que vamos a tratar de hacer un dibujo. Entonces tenemos la polea acá arriba y tenemos una polea acá abajo, que es la polea de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cable da varias vueltas alrededor del tambor y después baja. Y lo mismo ocurre acá abajo. Entonces, eso hace de que se enrolle y se desenrolle. Cuando empieza a moverse en un sentido, baja, ¿cierto? Y se va moviendo el cable y se va enrollando. Entonces, esto se llama fricción. Da 2 o 3 vueltas y baja. Entonces, eso impide que el cable se apriete, ¿no es cierto? Porque si se fuera enrollando en el tambor, tendríamos que tener un tambor gigante para poder envolver 1000 metros, por ejemplo. Entonces la polea pasa 2 o 3 veces por el tambor y baja a continuación. Entonces, de esa manera, va bajando entonces, después se va enrollando. Entonces este cable va pasando, va girando por el tambor y después baja. Entonces tiene niveles de carga y niveles de descarga, entonces, donde en sentido contrario, el cable va dando vueltas y baja hacia abajo. Entonces, o sube o baja. Entonces, el cable no está siempre dentro del tambor, sino que pasa por el tambor. Este es un invento francés, ¿no es cierto?, para extracción vertical. Y acá tenemos entonces estos cables que tiene 4 cables, 1, 2, 3, 4 cables. O sea, si se llega a cortar uno, siguen operando los otros y después se cambia, ¿no es cierto?, el cable. Generalmente se cambian todos los cables de una vez, ¿eh? Ese es un gran problema, pero esos son cables de acero que no tienen problemas. O sea, por ejemplo, quería mostrar el cable. Estos cables entonces son de larga vida útil, porque son flexibles, ¿no es cierto? Están conformados por hebras. Cada torón tiene alrededor de 19 hebras de acero. Y ustedes ven ahí que tiene 7 torones. Cada uno se une con el resto de los cables que están tejidos. Entonces, esos cables cuesta mucho que se hagan tiras. Pero basta que una hebra se rompa, ¿no es cierto?, una hebra de acero, como para ir pensando en el cambio de cable, por seguridad. Entonces, estos cables de fricción pueden tener cualquier cantidad de metros y no tiene problema, porque no se almacena. Esa es una gran cualidad, no se almacena, sino que pasa por el tambor. Por eso se llaman cables, poleas de fricción, porque giran, ¿cierto? Exageré yo acá el mono, pero una vez que este cable entonces sube, va pasando por acá, gira y después baja por el otro lado. Y puede llegar a 1000 metros sin problema. Como el Piquet-Schwager. Piquet-Schwager, ¿no es cierto?, tenía 1000 metros. Y el Piquelota tenía 500 metros. Y usaban este mismo sistema. Entonces acá se ve el tambor, el motor eléctrico, ¿cierto?, que le da la energía, está a su eje y que alimenta todo el sistema. Bueno, ahí tenemos entonces un pique inclinado.
un pique inclinado, entonces tiene rieles, ahí está un winchecito, ¿cierto? Un pequeño winche que tiene sus manillas de control. En los piques inclinados, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que servía para tirar las cargas. Entonces, hay un cable de acero, entonces, en este pique inclinado subían carros o, digamos, algunos chasis de madera, para el transporte de madera. Bueno, aquí pueden ver la fortificación. Esta es una fortificación poligonal que aparte de la fortificación tradicional está reforzada con estos inclinados, ¿cierto? Que le dan un apoyo importante para mantener la sección de la galería. La fortificación lo que hace es oponerse al movimiento del cerro, ¿no es cierto? Y mantener la sección abierta. Entonces se usaban rieles, antiguamente rieles para el movimiento de carga. Bien, ese era el tema del winch. No sé, ¿se quedó alguna duda, alguna cosa que comentar? ¿No? ¿Algo que repasar? Sobre los winch, entonces. Sobre los cables. ¿Nada? Bueno, cerramos entonces. Nueva función. Bueno, volvemos acá entonces ahora a nuestro esquema. Acá tenemos, vamos a método de explotación entonces. Acá tenemos el BCR Mining. BCR Mining. Entonces, explotación, BCR Mining, archivo. El BCR Mining, que es cortito para visualizarlo. Vamos a bajar acá. Lo tenemos que visualizar. ¿A dónde está el BCR Mining? Ahí. Ya, ahora tengo que compartirlo. Compartir. Ahí estamos. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya. El BCR Mining, entonces, es una variante del Sublestopping. Es una variante del Sublestopping. Tiene pocas láminas, por eso que lo vamos a ver muy rápidamente, para completar, ¿no es cierto?, nuestro curso. Aquí tenemos entonces el BCR Mining, o BCRM, dependiendo del... Es una explotación, un método de explotación masivo, con caserones verticales o de gran inclinación. El avance es de abajo hacia arriba. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque es un BCR. Tienen que recordarse del método BCR. El BCR entonces se perfora completo y luego contra una hora controlada se va subiendo, ¿no es cierto?, dependiendo del diámetro de la perforación. Método de explotación masiva entonces porque se explotan pilares. En general estos son pilares que se quedan en la mina y son explotados de esa manera. Los caserones son verticales o de gran inclinación. Avance desde abajo hacia arriba por el método, una franja horizontal en cada tronada. El material tronado cae a la galería de producción desde donde es extraído, o sea, ocupa el mismo sistema del Sublestopping. El caserón, la base del caserón entonces es lo que tenemos acá. El material tronado cae a la galería de producción desde donde es extraído. Extracción de mineral con LHD. Aquí vemos entonces, acá tenemos nuestra undercut, ahí vemos nuestra galería de producción, nuestra galería de transporte y la estocada. Ahí vemos el scoop entonces que va ingresando a la zona de explotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ven, aquí hay unos pilares que se extraen. Entonces acá en la parte superior tenemos una galería de acceso, ¿no es cierto?, para llegar al nivel inferior, allí para ingresar a la plataforma de perforación. El BCR Mining, entonces, ocupa el principio del BCR. Entonces acá, ¿qué es lo que se ocurre? Se ocurre entonces que se saca en pequeñas franjas de 30 metros cuadrados aproximadamente,
que es un área bastante grande, se perfora completamente hasta el nivel inferior, ¿cierto? Completamente todo, la galería inferior, y se va sacando en tronaduras una vez que se ha completado, ¿no es cierto? Hay que colocar los tapones, igual como en el caso anterior, y se van haciendo tronaduras controladas. La altura entonces depende del diámetro de perforación, porque es la carga explosiva que se coloca dentro del barreno. Entonces es importante el diámetro de perforación, porque si es 6,5 pulgadas vamos a tener cargas explosivas de 1 metro aproximadamente, más el tapón de fondo, más el tapón de la parte superior. Todo ese material tronado entonces baja hasta la zona de resección del material, que es la zanja. La zanja o undercut, ¿no es cierto?, canaliza el material hacia los niveles inferiores. Entonces aquí, si ustedes ven, no hay subniveles de perforación como en el substopping, sino que tenemos una plataforma de perforación. No hay cara libre, no hay que construir una cara libre acá. La cara libre es el undercut, ¿cierto? Como se construyó el undercut desde la galería de producción, se perforó hacia arriba, y se dejó un espacio, ¿cierto?, para recepcionar el material, y obviamente comienza la tronadura hacia arriba. Este método es bastante sencillo, en realidad. Muchos no se confunden, se aprovecha el principio del substopping en lo que es la base del caserón. Eso es lo único. Aquí no hay subniveles de perforación, aquí no hay cara libre que construir a través de una chimenea, sino que se usa la cara libre, el undercut como cara libre. O sea, hay que abrir toda la base en la parte inferior, todo el undercut queda abierto, ¿no es cierto?, con un corte, de tal manera que se pueda empezar a cargar. Y tiene una plataforma superior, ¿no es cierto?, que es el nivel donde se puede perforar. O sea, este método necesariamente tiene que perforarse completamente, y luego, con tronaduras cortas, ir haciendo la tronadura hasta llegar al nivel superior. Entonces aquí la roca tiene que ser de muy buena calidad, porque para tener abierta toda esta zona, ustedes ven aquí tenemos una galería de seguridad, de acceso, para entrar a la zona de la plataforma de perforación. Entonces este es un método que es poco usado en realidad, pero está la posibilidad de usarlo. Si en alguna oportunidad se les queda en la mina un pilar y pueden armar esta infraestructura, porque la preparación es bastante poca, no hay mucho menos. El acceso solamente se da por arriba. Tenemos que llegar arriba por una rampa, ¿no es cierto?, para entrar a la zona de perforación. Bueno, y acá tenemos, hay un pilar de separación, ¿no es cierto?, y también se está preparando ahí otro acceso, otro pilar. Entonces ustedes pueden ver, inicialmente, la perforación llegó prácticamente al undercut, se preparó completamente, se extrajo todo el material del undercut, se sacó por acá, y luego comienza entonces la explotación hacia arriba. Bueno, aquí da la alternativa de una posibilidad. Esto es muy difícil de hacer en realidad. Esto en realidad lo pongo porque mostramos el BCR, ¿no? Pero esto no tiene compactación. Esta es una pirca que se puede derrumbar en cualquier minuto. Si no se ha rellenado con cemento, por ejemplo, se le ha hecho alguna adherencia tal que permita, ¿no es cierto?, que este pilar quede realmente un pilar para poder hacer toda la explotación. Acuérdense que esto además va haciendo un remesón. Cada tronadura es una pequeño sismo que va subiendo. Entonces, esto es más que nada de la Trascosco, ¿no es cierto?, que da la posibilidad, pero en realidad es muy difícil hacer. El vessel remain, entonces, explotación normal, caserones aislados, pilares de alta ley, bloques de mineral. Eso es lo más usual, caserones aislados, pilares de alta ley, ¿no es cierto?, bloque mineral. Ahora que se pueda explotar esto en este sistema es un poco más difícil. Todo fuera de planes, soluciones temporales, a falta de frente de producción. Estas son indicaciones, entonces, cuando usamos este método, cuando tenemos caserones aislados, cuando tenemos pilares de alta ley, ¿no es cierto?, y queremos hacer la explotación en roca de buena calidad. Y bloques de mineral también. Ahora, estos sistemáticos de pilar, explotación,
es más complejo. Bueno, esa es la exploración por BCR mining. Ustedes ven, muy corto. Vamos a repasarlo entonces, el BCR mining, método de exploración masivo para pilares. Generalmente se explotan pilares, algún lugar, algún pilar de buena ley que quedó por alguna razón. Caserones verticales. Entonces lo que se diseña es un caserón vertical o de gran inclinación donde se va a generar en la zona superior un banco de perforación y la explotación se va a hacer desde abajo hacia arriba. Primero desde el banco de perforación se perfora completamente y luego que se ha explotado completamente, ¿no es cierto? Comenzamos entonces nuestro avance hacia arriba. Una franja horizontal en cada tronada. Esta franja horizontal, ya sabemos, se refiere a la cantidad de explosivos que podemos colocar en cada una de las tronaduras. Y esa tronadura depende del diámetro de perforación. Si es 6,5, entonces vamos a cargar con explosivo 1 metro y vamos a poner un taco superior y un taco inferior. Lo mismo que en el caso anterior, lo único que con más barreno, ¿no? Material tronado cae a la galería de producción desde donde es extraído. Extracción de mineral con LHD. Bueno, ahí tenemos entonces nuestro banco de perforación. La perforación completa, ¿no es cierto?, hacia abajo. Y luego, en avance sucesivo hacia arriba horizontal, se va extrayendo mineral. ¿Qué se explota? Caserones aislados, pilares de alta ley, bloques de mineral. Siempre tiene que haber un acceso por la parte superior a un banco de perforación para perforar completamente, como aparece acá. Obviamente en la parte inferior tendremos que tener, ¿no es cierto?, nuestra estocada. Y vamos a tener también nuestras undercuts o zanjas, ¿no es cierto?, para poder reseccionar el material y sacarlo hacia afuera. Bueno, eso era la preparación. Bueno, primero tenemos que tener un nivel base. Galería de producción, galería de transporte, punto de extracción, que es la base del caserón. Nivel base o base del caserón, entonces, es lo único que tienen en común con el sublector. El resto, ¿no es cierto?, de la cara libre, estos niveles de perforación no existe. Tampoco que al final queda un caserón, ¿no? También es lo posible que queda. Rampa de acceso al nivel superior, o sea, tenemos que pasar. Siempre las rampas nacen en el nivel de transporte y suben hacia arriba. Zona superior, entonces, galería superior, estocadas, corte superior, plataforma de perforación, o sea, obviamente. Tenemos que tener un undercut, la apertura del undercut, perforación de producción, caserones completos, equipo de TH. Sí, el equipo de perforación normalmente tiene que ser de TH, entre 4 y 8 pulgadas, siendo el más utilizado en la minería subterránea de 6,5 pulgadas. Lo largo de los pilares, ¿no es cierto?, más o menos de la perforación, es alrededor de 60 metros. La malla, entonces, que se genera en la parte superior es de 3x3 o 4x4 metros del tipo BCR. La malla de perforación que vimos, entonces, es de 3x3 o 4x4. Parte del material tronado ese se mantiene en el caserón, más que nada por estabilidad, ¿no es cierto?, dado que tenemos un pilar que está a un costado rodeado por pilares. Otras características, entonces, bueno, es un método como prácticamente la parte de acceso está casi siempre dotada por las explotaciones anteriores. Significa que no hay que hacer muchos trabajos para poder lograr la explotación. Hay dilución. La dilución es la contaminación entre el mineral y el estéril. 10 a 15%. Bueno, se podría rellenar en algunos casos el método. Bueno, uno de los controles más importantes es la perforación, que no tiene que haber desviaciones para mantener paralelismo entre los barrenos y poder, digamos, mantener una
una extracción más o menos constante. Ninguna flexibilidad una vez preparado el cacerol. O sea, ¿qué significa flexibilidad? Que no se puede cambiar. Si hay problemas en la explotación, en la tronadura, hay que buscar la forma de solucionarlo, si no, hay que dejarlo ahí abandonado. Bueno, aquí tenemos entonces una comparación entre el Sulle Stopping y el BCR Mining. Entonces, la parte inferior, ustedes pueden verla exactamente parecida. Con SCOOP, en realidad aquí hay RL, pero es SCOOP. Aquí actualmente la minería es con SCOOP. Esto no existe acá. Acá lo que existe es un banco de perforación. Aquí puede hacer barrenadura radial en abanico, en cambio acá solamente vertical. Aquí los diámetros son de 2,5 pulgadas, acá de 6,5 pulgadas en promedio. La perforación se hace completa hasta el fondo, ¿no es cierto?, hasta el final, hasta romper abajo en el undercut. En cambio acá es radial y no hay comunicación. Los barrenos quedan un poco más cortos, ¿no es cierto?, porque la tronadura ahí es hacia el espacio abierto, ¿cierto?, hacia el frente. En cambio aquí hacia abajo. Bueno, eso es todo más o menos el acceso desde el nivel de transporte a la subnivel, entonces con rampa, y acá también es lo mismo. Desde acá este subnivel tiene que subir arriba con una rampa. Bien, ese era el BCR Mining que completamos, ¿no es cierto?, que es complementario al Sulle Stopping. Vamos a ver un video y con eso vamos a terminar. Un video cómo se carga explosivo con ¿a dónde este es? BCR Mining, laboreos. ¿A dónde tengo mi...? Se me fue, no tengo... A ver, vamos. No tengo el archivo a la vista, mostrar todas las ventanas, sin título, no hay más ventanas. Este es el BCR Mining, vamos a salir de ahí, a ver si ahora encontramos el escritorio, lo que quiero, estoy llegando al escritorio, sin título, no llego al escritorio todavía. Entonces, a ver, veamos confirma usted ya del sistema, cancela. Entonces, vamos a entrar de nuevo, método de explotación, filtrar, métodos, entonces, a ver si sale, no apareció. Bueno, consulta entonces, no tengo no puedo llegar y no quiero abandonar esto porque me puede perder la grabación. Para el día jueves entonces, tenemos dos presentaciones, Camila Latorre, que va a reemplazar a Alicia Valdés, y David Pinto, que nos van a presentar sobre el punto del día hacia adelante. Otra cosa que dije al principio que algunos no estaban, es de que el informe, que es para el lunes, el jueves todavía pueden hacer preguntas, que para el lunes tienen que tratar de responderlo con las preguntas. Primero, pregunta 1, respuesta. Pregunta 2, respuesta, porque las presentaciones que han hecho hasta la fecha no tienen una secuencia lógica. Están, digamos, respondidas varias cosas, pero no dice a qué corresponde. Por lo tanto, es recomendable para tener una mejor nota y mejorar la revisión, ¿no es cierto? Es de que, o sea, porque yo tengo que revisar y son muchos los alumnos que tengo, entonces tienen que facilitar la revisión, porque si no, la nota siempre se ve perjudicada cuando no hay una buena, no puedo yo empezar a adivinar qué es lo que hicieron. Entonces pongan pregunta, respuesta, y eso es más fácil para mí, para corregir y para ustedes también. Y lo otro,
tienen que mandármelo en un correo, ¿no es cierto? Escrito a mano, no se olviden, tiene que venir a mano, no pueden ir a máquina escrita ni con... Pueden sacar fotos de máquina, ¿no es cierto? De un escudo, de una perforadora. Entonces, en el documento yo había sugerido que fuera con PowerPoint, pero si alguien puede mandarlo de otra manera, no hay problema. En el tema, ¿no es cierto? En el asunto, cuando mandan un correo, normalmente está la persona que se dirige y luego viene un asunto, tema, depende del archivo, y ahí tienen que poner tarea 1, método de explotación. Tarea 1, método de explotación, y después viene la incorporación del archivo y lo que quieran poner. Entonces, ¿por qué razón? Porque tengo otros cursos, tengo labores roca, tengo la gestión de la operación unitaria que también están con trabajo. Entonces yo tengo que almacenarlo en una carpeta. Si llega alguno así sin detalle y el nombre, empezar a buscar los nombres, me va a complicar. Entonces, lo ideal es que ustedes le pongan en el asunto, entonces pongan tarea 1, método de explotación. Y ahí a mí me ubica y lo lleva a la carpeta respectiva. Así que eso será. Entonces vamos a terminar la grabación, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el desarrollo de la tarea tiene que ser sí o sí como el mismo orden de los puntos que usted puso en Eso, el... sí, eso es lo que es lo más factible para mí y para ustedes Ya, también, porque así están conscientes de que respondieron todas las preguntas. ya. Muchas gracias.